Queridos hermanos y hermanas que nos acompañan a través del canal del Instituto Vida para Todos, sean todos muy bienvenidos y también ustedes que nos acompañan durante todas estas transmisiones de los mensajes de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga a ustedes y nosotros hoy estamos un mensaje más de la serie del tema general. Entonces vendrá el fin. Y siguiendo la secuencia de la palabra profética transmitida, el mensaje domingo a la noche, el mensaje 31, juzgado y condenado injustamente. La lectura bíblica es Mateo 26 del 47 al 75. Yo quiero entonces aprovechar para informar a los hermanos que están en este auditorio de Salvador, en Bahía, que nosotros estamos aprovechando este mensaje, que es el mensaje 2 aquí en Salvador, para que sea el mensaje 31 que será transmitido hoy a la noche para toda la tierra. A pedido, nosotros también estamos transmitiendo esta reunión, este mensaje también ya en vivo, y después de esta transmisión nosotros vamos a parar y ahí solo será transmitido a la noche con los idiomas que estarán en él. Entonces, ustedes que están teniendo el privilegio de acompañar de mañana y ustedes también que están aquí en el auditorio, que Dios los bendiga con su palabra, dando continuidad a la palabra profética en el libro de Mateos capítulo 26. Pero antes de nada, yo quiero dar una buena noticia para ustedes. Antes de venir aquí, llegamos un poco atrasado. Tuvimos una buena comunión con los hermanos responsables de la iglesia en Salvador. Y todos ellos reconocen que aquí El Salvador necesita ayuda. Y nosotros ya agendamos aquí, el hermano Jonis va a estar en Salvador a partir del día 13 de junio. No esta semana, sino que la próxima semana, y pasará una semana con ustedes aquí en Salvador. Él quiere hacer una revolución en la iglesia en Salvador, llamando a muchos para el CEPEP, muchos para tornarse colportores dinámicos y también ayudar a la iglesia a salir a las calles para predicar el Evangelio. También montar la red de cuidado para que todas las personas contactadas puedan también vivir la vida de la iglesia. Y gracias a Dios, hermanos, hoy de mañana todos nosotros responsables de la iglesia en Salvador reconocen que necesitan hacerse más simple para que el Señor pueda bendecir a la iglesia. Nosotros, en verdad, todos nosotros, nosotros queremos entrar en la realidad del reino de los cielos. Nosotros necesitamos tener un corazón contrito, un corazón humilde, un espíritu pobre, para que el Señor pueda realmente, a través de esta actitud correcta, bendecirnos aún más. Entonces, yo creo que llegó el tiempo de vida aquí en Salvador y ciertamente será una gran bendición para toda Bahía y también para Sergipe. Y también ayer a la noche, después de la cena, nosotros tuvimos rápidamente una comunión rápida. Nosotros, gracias a Dios, nosotros llegamos de Bahía a Sergipe. Nosotros estamos con los cooperadores que cooperan en los estados de Ceará, descendiendo hasta Alagoas y la frontera entre Alagoas y Sergipe. Y yo convoqué a estos hermanos para mostrar que nosotros no tenemos barrera en la frontera. Nosotros hacemos la misma obra. Si todos los cooperadores de aquí y de allí respiran el mismo encargo, están practicando la palabra profética, hermanos,
No hay diferencia. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos más entre nosotros, esta es mi región, esta es tu región, nosotros estamos aquí trabajando en la misma obra del Señor. Creo que con esta unidad, con esta integración, el Señor va a bendecir aún más. No tenemos ningún corazón territorial, no tenemos ningún corazón de posesión, como si fuese la tierra es mía, esta es mía, aquello es suyo. No tenemos este sentimiento, estamos aquí solo como siervos y esclavos del Señor para hacer la voluntad del Señor. ¿Es así o no? Yo también le dije a los hermanos que nos reunimos hoy de mañana, los hermanos que me conocen, yo estoy contra la jerarquía. Nuestras reuniones de los liderazgos, yo le digo siempre a los hermanos, a mí no me gusta la reunión de jefes y subordinados. Aquí nadie es empleado, aquí yo quiero trabajar con que todos se sientan dueños del negocio, todos se sientan socios del negocio. ¿Quién es socio del negocio de Dios? Entonces es en este ambiente que nosotros vamos a trabajar. ¿Está bien? Vamos juntos, vamos a respirar el mismo aire, el mismo encargo, llevar esta obra adelante. En verdad está cerca el fin. El Señor quiere volver. El Señor solo no regresó porque la iglesia no fue competente. La iglesia no terminó su edificación. La iglesia aún no consiguió introducir el gobierno celestial aquí en la tierra. Aún hay mucha confusión, muchos conflictos, aún hay mucha disputa por la posición, aún hay mucha envidia, celos, dificultades en la edificación, ¿no es así? Entonces, todos nosotros tenemos dificultad en nuestras relaciones, porque nosotros ya nacimos después que el hombre cayó, y en la caída del hombre nosotros recibimos una naturaleza terrenal, y esta naturaleza terrenal es la naturaleza de la carne y la naturaleza del viejo hombre, y esta naturaleza de la carne con el efecto del pecado no es fácil que se relacione con otros. Entonces, nuestra tendencia en la iglesia, cuando se habla de edificación de la iglesia, es de apartar a los hermanos. Este no se combina conmigo, lo aparto. Aquel no combina conmigo, no hace de mi manera, entonces vamos a quitar a él. Este es el hombre natural, pero gracias al Señor nosotros estamos ganando otra dimensión. Hoy entre nosotros el clima, hermanos, es de armonía, el clima es de unidad, el clima es de que cada uno esté dispuesto a edificarse con otro. No, más allá de nuestras diferencias, y nosotros somos diferentes, pero gracias al Señor, el Señor consigue hacer de los diferentes un solo cuerpo, miembros del mismo cuerpo. Por tanto, si nosotros no llegamos también a concluir la edificación de la iglesia, el Señor va a tener que esperar a otra generación. Y para preparar una generación lleva 40 años. El Señor no quiere esperar más 40 años, y yo tampoco quiero, y creo que usted tampoco quiere. Yo aún tengo esperanza de ser aún arrebatado vivo, junto con ustedes, con la cooperación de ustedes. Entonces vamos a darle al Señor una iglesia edificada. ¿No es así? ¿Cuál padre de familia le gustaría entrar en su casa y no puede descansar porque los hijos pelean todo el tiempo, el clima es de guerra en su casa? Es así en la iglesia. En la iglesia, si nosotros no tenemos este momento de edificación y de paz, el Señor no se siente en casa, no tiene descanso, pero gracias a Dios yo creo que la consolidación de la vida de la iglesia en Filadelfia está muy adelantada. Nosotros estamos llegando ya al momento, un momento muy bueno de cohesión, de armonía. Yo creo en la edificación por medio de la unidad. El Señor habla. Vamos a ver, Juan 17. A mí me gusta leer la Biblia para no decir que es el Señor quien habló y no yo. Aquí dice así. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, hermanos, el trabajo de Dios
que Dios comisionó para que Cristo haga. Él es el ungido, Él tiene una tarea única, una comisión única, que es engendrar la iglesia, edificar la iglesia. Y edificar la iglesia tiene que llegar al resultado final. El resultado final es este, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. ¿Y cómo? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ellos, la iglesia, en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Los hermanos entendieron que el producto final de la edificación de la iglesia es la unidad. Vamos a dar esto al Señor. Ahí el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces, hermanos, este es el trabajo que Dios está haciendo entre nosotros, edificándonos. Somos diferentes, pero nosotros necesitamos uno de los otros, así como yo mostré en aquella ilustración como un ingeniero civil que yo soy, del cemento armado, del hormigón armado. Nosotros puede ser uno una piedra, otro puede ser arena, otro puede ser el hierro, las varillas de hierro. Nosotros necesitamos del cemento, la arena, y nosotros tenemos que ser mezclados juntos. Necesitamos cooperar juntos y ser colocados dentro del molde de la iglesia. Hay un molde y somos colocados dentro. Y cuando comienza la reacción química del cemento mezclado con el agua, hermanos, nosotros comenzamos a quedar aglutinados. Solo que ahí viene el calor tremendo. Hermanos, en este momento del calor es que queremos huir de la vida de la iglesia. No aguanto el calor de este hermano. Oh, Señor Jesús. Pero ahí, hermanos, no hay más manera. No hay manera de huir. Ya estamos dentro del molde. Ahí aguanta 7 días más. Con 7 días de cura, los técnicos llaman este proceso de reacción química de calor. Este calor de la reacción química necesita entonces, es enfriado con agua. Este proceso se llama la cura del concreto recientemente colocado. Necesitamos agua para refrigerarnos. Está muy caliente, Señor. Hay mucho calor, Señor. Yo no aguanto a este hermano. No aguanto a aquella hermana. Pero, hermanos, el Señor me refrigera con el agua del Espíritu. Ahí yo aguanto 7 días, que es un periodo completo. Cuando terminan los 7 días, yo ya estoy con más de 60% de la resistencia final. Ahí cuando llega 28 días, ya estoy con 85% o 90% de resistencia final. Esto quiere decir, yo como piedra, yo no valía mucho. Yo como arena, no sirvo para muchas cosas. Yo como un hierro suelto, no sirvo para muchas cosas. Pero ahora juntos, yo junto con usted, nosotros somos edificados en una columna firme. Y nosotros juntos edificados aguantamos toneladas de carga. ¿No es así? Ahí las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. Hermanos, es esto que el Señor está esperando de nosotros. Vamos a acelerar los pasos. Sergipe y Bahía, vamos a acelerar los pasos. Vamos a dejar nuestro egoísmo de lado. Vamos a dejar nuestra preferencia de lado. Vamos a dejar nuestra manera particular, peculiar de lado. Vamos a edificarnos unos con los otros. Vamos a darle al Señor. Lo más importante es darle al Señor una iglesia
edificada donde haya unidad real, armonía real. Esta unidad no es la unidad de comer pizza juntos, no. Esta unidad es la unidad del Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Amén. Mi trabajo en esta conferencia dando esta palabra es para esto, para este fin. Yo no tengo otra ambición. Yo no necesito conquistar un lugar de destaque como un predicador elocuente. No estoy preocupado con esto. Yo estoy preocupado, hermanos, de ser útil en la mano del Señor, hablar fielmente la palabra profética, que el Señor tenga una iglesia edificada donde la unidad impera, la armonía impera y donde haya paz, donde haya shalom. Cuando todo está listo, cuando todo está encajado, hermanos, el Señor podrá volver. Y yo creo, hermanos, no será mucho tiempo, no pasará mucho tiempo. El Señor volverá enseguida. El Señor vuelve enseguida. Este, por lo menos, es mi sentimiento. Entonces, el Señor, después de haber trabajado en la tierra, Mateos 1 al 15, repito nuevamente, Él vino aquí en la tierra, no vino para ir a un resort, para ir a un hotel tomando jugo, siendo servido, no, Él vino aquí para trabajar. Él vino como Rey del reino de los cielos, en medio de las naciones. Yo leí el Lauro de Freitas, pero vamos a leer de nuevo, Salmos 2. ¿Cuál es el ambiente, hermanos, de las naciones cuando Jesús vino aquí en la tierra? Salmos 2. Este ambiente en la tierra entre las naciones es de apartarse de Dios cada vez más. Cuanto más llegamos al final de los tiempos, el sentimiento de librarse de Dios, el sentimiento anti Dios, el sentimiento de querer sentirse libre de las leyes de Dios, de las restricciones de las leyes de Dios, hermanos, cada vez será mayor. Este es la operación del misterio de la iniquidad descrito en Tesalonicenses. Por eso que el versículo 1 de Salmos 2 dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este mundo yace en el maligno. Quien domina en este mundo, según las naciones, el gobierno humano es Satanás. Él es quien gobierna. Yo no sé si ustedes saben que en cada país tienen, ustedes conocen el inglés, la palabra establishment. ¿Conocen esa palabra establishment? Si hace una traducción literal, es establecimiento. ¿Qué es el establishment? Existe en cada nación o mundialmente hablando, existe un establishment. Este establishment es quien establece el orden de las cosas. No es usted. Ellos establecen el orden de las cosas y en cada país nosotros tenemos una élite, sea económica, sea política, sea social. Esta élite es la que define las reglas. Esta élite es la que define el orden de las cosas. Los políticos son solamente usados por ellos. Ellos tienen un poder sobre ellos. Esto es igual
en todo el mundo y también existe a nivel mundial el establishment que controla la economía mundial, la política mundial, todo. Y este establishment que en cada estado existe, que es el poder que controla y define el orden económico, político y social de cada país, nosotros leemos en el libro de Daniel, cuando Daniel, ustedes recuerdan, Daniel de repente estaba viéndose luchando contra el rey de Grecia. Después el rey de Persia. Esto quiere decir que existe un reinado, un principado invisible que está sobre Grecia. Existe un principado que está sobre Grecia y no es visible, no es hombre. Son los principados y potestades del aire. Brasil también tiene un principado y ellos establecen, ellos influencian a este grupo de establishment que establece el orden en cada país. ¿Ustedes creen en esto o no? Es así que Satanás es príncipe de este mundo. Él gobierna sobre estos principados y potestades. Por eso que nuestro Señor Jesús, cuando resucitó, Dios lo elevó a las regiones celestiales, sobre todos los principados y potestades, de todo poder y dominio y nombre que se pueda nombrar, poniendo todas las cosas bajo sus pies. Entonces nuestra cabeza está sobre el establishment, nuestra cabeza está sobre Satanás, está sobre el rey de Grecia, de Persia y de Brasil. Por eso, hermanos, este mundo camina de esta manera. Cuanto más va hacia el fin, va siendo expuesto su verdadero designio. ¿Cuál es su verdadero designio cuando llega al fin? Es de que el hombre fue creado por Dios. Satanás quiere hacer que el hombre se liberte totalmente de las conexiones con Dios, de los lazos con Dios, de las cosas que lo unen con Dios. Porque hoy lo que molesta a Satanás, que él haga lo que quiera, el misterio de la iniquidad, aún es la influencia de nuestra sociedad, principalmente la sociedad occidental, la influencia de las leyes judías. Muchos países, el derecho de muchos países se basa en las leyes judías y las leyes cristianas. Y esto, de cierta manera, tiene ataduras morales y éticas y que Satanás quiere que las naciones se liberten de estas ataduras para hacer lo que él quiere. Nosotros aún estamos limitados moralmente, éticamente por lo que enseña la Biblia. Entonces vamos a libertarnos. Las naciones no tienen que tener ninguna unión con la palabra de Dios, ninguna unión con Dios. Vamos a sacudir de nosotros todas las ataduras, vamos a romper de nosotros todas las ataduras. No queremos más ninguna unión con Dios Creador, queremos estar libres, queremos hacer lo que queremos. Si usted no vive para la vida de la iglesia, hoy usted está viviendo para el otro reino. No hay intermedio. ¿Está bien? Voy a leer de nuevo para que ustedes entiendan este versículo. ¿Por qué se amontinan la gente? Están enojados con ira. Algunos que defienden dicen, yo tengo rabia de los cristianos, tengo rabia de la Biblia, rabia de aquellos que hablan aún de Dios, rabia de los judíos. Y los pueblos imaginan cosas vanas. Los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra ungidos, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El Señor dice, ¿quién son ustedes? Luego hablará con ellos en su furor y los turbará con su ira. En verdad, ellos están confundidos. Ellos no saben lo que defienden. Pero nuestro Dios, yo publicaré el decreto. Amén. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios ya eligió su rey sobre la tierra. No quiera usted libertarse de Dios para reinar sobre la tierra de la manera que el hombre quiere. Dios ya estableció un rey sobre el monte Sión. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios escogió un hombre. El Hijo de Dios se tornó un hombre, Jesús. Y Dios escogió a este hombre, Jesús, para ser rey. Entonces el rey del reino de los cielos, del capítulo 1 al capítulo 15 de Mateos, vino a hacer este trabajo. Él vino como el rey, escogido por Dios. No es porque él quiere, sino porque el Padre lo escogió a él. Entonces él humildemente vino aquí, hermanos, para predicar el evangelio del reino. Es por eso que llega aquí, cuando él murió y resucitó. Dios el Padre lo resucitó y engendró un hijo a partir de su humanidad. Y hoy te engendré. Usted, Jesús, hoy es mi hijo. En la eternidad pasada, él era el hijo unigénito del Padre como Dios, pero ahora como hombre, él fue engendrado hijo primogénito de Dios. Para ser rey. Él va a ser el rey. Él es nuestro rey. Ahí Dios dice al hijo, pídeme, que yo te daré las naciones por herencia y las extremidades de la tierra por tu posesión. Hijo, pídeme. Usted ya le dijo así a su hijo. Hijo, pídeme que yo te voy a dar. Si usted no me pide, no te voy a dar, pero si me pide, te voy a dar. Y el hijo ciertamente pidió. Ahí yo leí en Lauro de Freitas, Salmo 110, versículo 3, ¿qué dice? El Señor dio, vamos, ya que estamos en Salmo, quería ganar tiempo para no leer, pero no puedo. Salmo 110, por eso que el versículo 1 y 2 tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Son estos enemigos relatados en Salmos 2, ¿es verdad? Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Dios dice, yo lo escogí a usted para ser rey, domina entre tus enemigos. Ahí el versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Hermanos, para mí, el día de su poder aquí es el momento de la acción de los 7 espíritus. El Señor comenzó este momento de poder. El Señor está actuando sus 7 espíritus, hermanos, y las iglesias, no sé por qué la iglesia es tomada de un sentimiento de presentarse voluntariamente al Señor para formar este ejército. ¿Usted fue contagiado con esto? ¿Cuánto más va llegando el tiempo final, hermanos? Es para que los cristianos queden apáticos. Cuanto más se aproximan el final de los tiempos, el misterio de la iniquidad va aumentando, es para que los cristianos se queden todos desanimados, tan lejos de Dios, pero el milagro está haciendo con la iglesia. La iglesia está teniendo un efecto contrario. Cuanto más el misterio de iniquidad va imperando en el mundo, nosotros estamos siendo despertados. ¿Quién está siendo despertado?
Vamos a las calles. Señor Jesús. Principalmente aquí en Bahía. Señor. Yo ando por las calles de aquí. Veo aquellas estatuas de los falsos dioses. Da una repulsión dentro mío. Vamos a expulsar el dominio de las tinieblas de este estado. Por eso que él intentó atrasar la iglesia aquí. No va a atrasar más. Nosotros vamos a avanzar. Y no solo su pueblo se presentará voluntariamente, y Dios va a dar, ya que el Hijo pidió, Dios va a dar un regalo para el Hijo. Yo te voy a dar un regalo que son los ejércitos de jóvenes santos. Cuando llegue el momento de la aurora, espera un poco, hijo, cuando llegue el momento de la aurora, junto con la aurora van a caer las gotas del rocío. Y cuando las gotas del rocío comiencen a caer, porque llegó el momento de la aurora y llegó el momento de la aurora, cuando hablamos el mensaje en 2020, ¿quién acompañó estas palabras? 2020 nosotros hablamos que la aurora había llegado. Entonces las gotas del rocío comenzaron a descender, que son nuestros jóvenes, adolescentes y niños. Comenzaron a surgir de la nada. Cuando la Biblia habla de gotas del rocío, habla de las bendiciones celestiales, porque el rocío no se fabrica, porque el hombre no consigue fabricar el rocío. Es bendición que Dios manda. Gracias a Dios, nuestros jóvenes son diferentes. Están aquí con un matrimonio que recordé, que sus hijos dijeron que quieren servir al Señor haciendo el colportaje. Los padres dijeron, pero quédese aquí, puede servir de la misma manera. El hijo le dijo, porque yo estoy en casa, cómodo, duermo, estudio. Yo voy a vivir una vida de Bobby. Ellos tienen un perro que es Bobby. Yo no quiero ser Bobby. Yo quiero ser útil en la mano del Señor. Yo quiero ser un colportor. Yo quiero ser un guerrero. ¿Quién quiere ser Bobby? Levante la mano. Opa, opa. Bobby no. ¿Quién quiere ser guerrero? Día lunes, usted vuelve a su casa, come y duerme. Martes, usted come y duerme. Viernes come y duerme. Sábado también y domingo va a la reunión para decir que usted está vivo. Usted lleva una vida de Bobby. ¿Es así o no? Vamos a servir al Señor. Vamos a predicar el Evangelio. Ser un colportor. Tener un espíritu de colportor. Usted no necesita ser un colportor para tener espíritu de colportor. Cuando usted va a las calles a comer algo, ¿usted no puede orar por las personas? ¿Puede hacer colportaje o no? Puede. En el puesto de combustible, ¿puede hacerlo o no? No vamos a ser más Bobby de aquí en adelante. Vamos a ser estos colportores, estos guerreros que el Señor quiere reunir. Quiere reunir de un grupo de jóvenes, ejército de jóvenes santos. Muy bien, yo ya me fui muy lejos, tengo que volver. Hermanos, Dios quiere esta vida de la iglesia sea cada vez más temprano formar esta iglesia edificada va a dar más descanso para él. Dios necesita descanso. Él creó todo en 6 días.
con la finalidad de en el séptimo día Dios encontrar descanso. Dios pueda decir, ahora voy a descansar. 6.000 años, hermanos, ya pasaron. Ya estamos en el cambio del séptimo milenio. El séptimo milenio, del sexto milenio para el séptimo milenio. Es el momento que demos descanso para Dios. El hombre, este niño travieso, no hemos dado descanso para Dios. Este mundo es confusión, ¿no es así? Si usted mira, el Señor no tuvo descanso, ningún descanso, pero la iglesia está aquí para darle descanso al Señor. Él aquí en la tierra, vino aquí en la tierra, vio a las multitudes afligidas, exhaustas, que no tenían pastor. Él vino aquí en la tierra, vio que aquí solo hay enfermos. ¿Por qué? Porque bajo este gobierno satánico, hermanos, Él está castigando al hombre. El hombre vive bajo una presión y opresión, vive bajo corrupción y angustia, cansancio, ¿es así o no? Ansiedad es lo que todos vivimos, pero Jesús vino aquí para predicar el evangelio del reino. Ustedes no necesitan continuar viviendo así, pueden vivir bajo el gobierno del cielo. Quien vive bajo el gobierno del cielo tiene pastor, tiene quien cuida de usted, y el gobierno celestial usted tiene paz. Usted tiene el encabezar, hermanos, es este evangelio el que predicamos. Entonces el Señor, cuando llega al Mateos 16, Él dice, ahora voy a abrir lo que siento. Voy a decir que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Yo vine para una misión específica. Mi misión, mi comisión es engendrar la iglesia y edificar la iglesia. Hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. Ahí el reino llega. Hermanos, es esto que nosotros estamos haciendo aquí. De ahí en adelante, hermanos, Él ya comenzó a reunir un grupo de llamados que son los primeros ciudadanos del reino de los cielos, solo que durante todo este tiempo, hermanos, Él tuvo que, en la última semana, antes de Él ir a Jerusalén, Él ya estaba había una patrulla ideológica, religiosa por parte de los líderes judíos patrullando, controlando a Jesús. Usted violó los sábados, sus discípulos no lavaron la mano antes de comer. Alguien estaba patrullando todo el tiempo. En realidad querían eliminar a Jesús porque estos líderes judíos eran el establishment del pueblo judío en aquella época y estaban con el poder en sus manos y no querían perder ese poder, agarrados al poder. Por eso digo, hermanos, infelizmente, la iglesia a partir del segundo siglo, en la iglesia comenzó la disputa por el poder. Hermanos, esto está en el hombre. Nosotros queremos poder, nosotros queremos que nos destaquen, queremos privilegios, y el Señor quiere terminar con esto. ¿No es así? Entonces, este judío, con miedo de perder sus privilegios, su lugar, su posición de respeto, de honra, ellos dictan reglas, ellos hacen las leyes. Ellos querían eliminar a Jesús. ¿Qué hizo Jesús de errado? Aún con relación a la religión judía, Él no hizo nada errado. Él vino aquí para predicar el evangelio a los pobres. Él vino para cumplir las profecías. No hizo nada de errado, Osmar, pero los judíos conspiraron para matarlo. Le persiguieron. ¿No es así? Con miedo de perder su lugar. Señor Jesús. Pero gracias a Dios, Dios dio un refrigerio para Jesús antes de morir. 2 días antes de morir, Él encontró en Betania. Él fue invitado a un banquete. Ayer a la noche fuimos invitados a un banquete. Quien lo invitó fue Simón el leproso. ¿Usted ya se imaginó? ¿A usted no le gustaría ser llamado por algo vergonzoso que usted fue en el pasado?
Pero en la vida de la iglesia, Él hace cuestión de recordar quién usted era. Yo hago bromas con los hermanos. Ese que andaba borracho en las calles es José el borracho. ¿A usted le gustaría que lo llamen así? Pero el Señor lo llamó de Simón el leproso. Para recordar, hermanos, que nosotros aquí en la vida de la iglesia no tenemos con qué vanagloriarnos. No es para vivir la vida de la iglesia con arrogancia. ¿Sabe quién yo soy? Yo soy esto, yo soy aquello. Hermanos, yo no soy nada. Yo era el leproso. Yo era un pecador. Yo era un rebelde contra Dios. Y Dios me curó. Dios me curó de toda la rebeldía. Por la misericordia, yo estoy aquí junto con ustedes. Yo soy Simón el leproso. Un pecador que gracia halló, un pecador que gracia halló. Esta es mi historia, a Dios sea la gloria. Soy solo un pecador que gracia halló. Soy un pecador que gracia ganó. Y está allí el segundo elemento, Lázaro. Lázaro no tenía buena fama también. Él quedó enfermo y se murió. Y 4 días muerto estuvo, oliendo mal, dando mal olor. Y Dios fue allí y lo resucitó. Lázaro, sal de la tumba. Y él salió. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos en el viejo hombre, hermanos, estábamos muertos. Y lo que nosotros practicábamos era feo. Lo que nosotros practicábamos olía mal, mal temperamento, ira, indignación, gritos. ¿Quién continúa gritándole a la esposa? Ay, ay, ay. Tiene que parar de gritar, ¿eh? Señor Jesús. Hermanos, es maravilloso. Hoy el Señor nos dio otro estatus. A través de su muerte y resurrección, nosotros nos tornamos el nuevo hombre. Este nuevo hombre no está más condenado a vivir de la otra manera. Yo puedo vivir en el Espíritu, producir frutos del Espíritu, que comienzan con amor, bondad, longanimidad, mansedumbre, dominio propio. Hermanos, ¡qué privilegio! Yo no hice nada, Dios me resucitó juntamente con Cristo. Por eso, hermanos, yo sirvo en la iglesia como Marta. Yo no estoy hablando a los hermanos, ¿cuántos años yo serví en la iglesia? No necesita hablar esto, hermanos, porque usted sirve. Dios te da el privilegio de servir al Señor. Hay personas que tienen problemas con la iglesia y dicen, yo enterré mi vida, 20 años en la vida de la iglesia. Ah, entonces usted no sirvió al Señor, enterró su vida aquí. Tenemos que tener un corazón de gratitud. ¿Dónde está nuestro corazón de gratitud? Nosotros servimos al Señor sin pedir nada a cambio, ni queremos reconocimiento de los hermanos. Si usted pide reconocimiento, ya fue pago, ya le pagaron. ¿Es así o no? Vamos a servir sin buscar gloria humana, sin buscar reconocimientos ni elogios. Nosotros somos solamente un esclavo, un siervo del Señor. Usted recuerda de aquel siervo hablado en los evangelios que trabajó todo el día en el campo, que su Señor mandó a trabajar y volvió a su casa y aún tenía que poner la mesa y servir a su Señor. Y ya se cansó todo el día en el campo, volviendo a su casa, aún tiene que servir a su Señor. Solo después que su Señor coma y Él servía a todos, es que Él va a decir así, yo soy solamente un siervo inútil. Hice lo que tenía que ser hecho. Hermanos, esta es nuestra actitud.
Y al final nosotros tenemos a María en la vida de la iglesia, que por causa de esta gratitud, hermanos, se derrama de amor por el Señor. El Señor, para Judas Iscariotes, oh, este perfume vale 300 denarios, un salario de un año, un sueldo de un año. ¿Cuánto usted gana? Multiplica por 12. A veces tienen el aguinaldo. Multiplique por 13. ¿Usted compraría un frasco de perfume por ese valor y quebrar a los pies de Jesús? Oh, Señor Jesús. Oh, ¿usted se imaginó ese valor? ¿Cuánto gana por mes? No necesita hablar. Multiplique por 13. Compre un frasco con ese valor y quiébralo delante del Señor. ¿Ya se imaginó? Es mucho, ¿no? Es mucho. El otro día entré en una perfumería, tenía un frasquito, un frasco pequeño de crema, no sé, de loción, no sé de qué, 380 reales. Yo dije, nunca voy a comprar algo así. Ahora imagine el sueldo de un año, el salario de un año. Y María quebró, se derramó. Hermanos, vamos a derramarnos al Señor. No sea racional con el Señor. No quede midiendo cuánto, hermanos. No tenemos valor que lo pague. Lo que el Señor hizo por nosotros, no hay valor que lo pague. Todo lo que podemos hacer y dar al Señor, aún nos queda mucha deuda para pagar. Por eso, hermanos, vamos a amar al Señor locamente. En este final de los tiempos, hermanos, el Señor necesita ganar una iglesia en Filadelfia. Los trabajadores de la última hora, todos locos por el Señor. Nosotros no trabajamos por dinero, nosotros no trabajamos por fama, nosotros no trabajamos por reconocimiento, nosotros trabajamos por amor. Por amor al Señor y por amor a las personas que el Señor ama. ¿Hay tiempo que yo hable el mensaje? Hermanos, yo hablé la semana pasada. La agonía de Jesús en Getsemaní. Jesús, por causa nuestra, hermanos, Él vino, fue de cara, frente a Jerusalén, fue con el rostro opuesto a Jerusalén, sin evitarlo y sin titubear. Él fue firme en dirección a su muerte. Él salió de Galilea, vino en dirección a Jerusalén, subió hasta Betfagé, el monte de los olivos, y entró en Jerusalén montado en un pollino para ser coronado como rey humilde y manso. Y después de esto, él entonces quedó allí para ser examinado por los religiosos, y nadie encontró ni siquiera un defecto en él. Él es el verdadero Cordero Pascual, sin defecto, sin mancha, sin nada. Allí, 2 días antes de ser sacrificado como el Cordero Pascual, alguien lo invitó para este banquete. La casa de Simón el leproso. Entonces él disfrutó por primera vez en la vida física del Señor Jesús. Él disfrutó un ambiente maravilloso. Este es el ambiente que el Señor preparó para él. Vamos a darle a él aquí, en la tierra aún. En cuanto nosotros vivimos esta generación, vamos a darle al Señor esta paz, esta alegría. Vamos a darle al Señor. Ahí entonces él comió la última Pascua. Pascua, de ahí en adelante, hermanos, no tiene más validez, porque él comió la última Pascua y él introdujo la realidad de la Pascua. Él estableció la cena del Señor. Nosotros terminamos de partir el pan. Esta es la realidad de la Pascua, que la última Pascua ya terminó. Ahora, de aquí en adelante, la iglesia celebra la mesa del Señor,
la cena del Señor, que es la Pascua, porque el Cordero Pascual fue inmolado. Entonces llegó el día, el primer día de los panes, de la fiesta de los panes ácimos. Es el día en que, es el día en que el Cordero sería inmolado. Y cuando el Cordero fue inmolado, comienza 7 días de fiesta, la fiesta de los panes ácimos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando el Cordero fuera inmolado, comienza un periodo completo en que la iglesia que Él engendró con su muerte y resurrección, iniciaría la vida de la iglesia, un periodo completo de la vida de la iglesia en fiesta. Entonces, hermanos, la vida de la iglesia es una vida de fiesta. Y la fiesta aquí, hermanos, no es con levadura. Nosotros vivíamos antes cuando éramos leprosos. Nosotros vivíamos con la levadura de la maldad y la malicia. Nosotros vivíamos en aquel ambiente, pero ahora no. Ahora nosotros festejamos una fiesta. Hola. Nosotros vivimos una vida de fiesta, de panes sin levadura, panes ácimos, con los ácimos de sinceridad y de verdad. Nuestra vida es una fiesta, pero esta fiesta es instituida, es proporcionada por la muerte de Cristo. Entonces Cristo murió. Pero antes de morir, Él dijo, después de instituida la cena, Él dijo a los discípulos, vamos al jardín de Getsemaní. Getsemaní era un lugar que Él llevaba a los discípulos allí, o para oración, o para un momento de descanso. Y quedaba al pie del Monte de los Olivos, del lado oriental del templo, pasando por el río Cedrón, por el valle de Cedrón. Y allí yo dije a ustedes la semana pasada que Jesús, el versículo 37 de Mateos 26 dice así, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces, esta palabra entristecerse, nosotros entendemos. Yo quiero decirles algo a ustedes. Jesús, Él pasó estos momentos difíciles como hombre. Nosotros tenemos una impresión errada que Jesús es Dios. Jesús no pasa por problemas de sufrimiento. Que Jesús hace rápidamente las cosas difíciles. No es así. Jesús fue enviado en la tierra para vivir una vida del hombre normal. Él se entristeció y se angustió. Esta palabra en griego, angustiarse, es una palabra fuerte que habla con relación a la depresión. Jesús llegó a este punto de presión emocional. Él llegó al punto de angustia de la depresión. Ahí el versículo siguiente dice así, mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Entonces, estos momentos difíciles que Jesús pasó en Getsemaní, hermanos, creo que no es mi celular, creo que la batería está acabando del micrófono. Señor Jesús, entonces en Getsemaní Jesús pasó por estos momentos difíciles. Hermanos, ¿cómo? Yo les hablé a ustedes que las gotas del sudor caían como gotas de sangre. Esto sucede cuando el hombre está extremadamente bajo presión, extremadamente con problemas fuertes emocionales. Entonces, hermanos, Jesús pasó por nosotros todo esto. ¿Para qué?
para que Él pudiese comprenderlo usted cuando usted está en un momento difícil. Y muchas veces cuando nosotros estamos en momentos difíciles, nosotros creemos que Dios no puede comprendernos. De esta vez Jesús no va a saber lo que estoy pasando. No es verdad. Jesús sabe lo que usted está pasando porque Él experimentó todas las cosas que el hombre puede pasar. Por eso yo dije que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda condolerse de nuestras debilidades, porque Él es a nuestra semejanza. Él también sufrió para que hoy Él pudiese ayudarnos. Oh Señor Jesús, ¿qué hago? ¿Continúo o no? Ahí yo llegué en el versículo 47. Vamos a ver el versículo 47. Mientras todavía se hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ustedes pueden creer que vinieron a arrestar a Jesús con espadas y palos. Como se arresta a un bandido, como se arresta a un malhechor. ¿Necesitaba hacer esto? No. Aún hay más. Ustedes no tienen la noción de la cantidad de personas que vinieron. Voy a mostrarles a ustedes. ¿Por qué todos los discípulos huyeron? Porque el ambiente era terrible. Voy a explicarles a ustedes. Capítulo 26, 3 y 4, nosotros habíamos leído que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se habían reunido en el palacio del sumo sacerdote y deliberaron prender a Jesús, arrestar a Jesús a traición y matarlo. Esto ya estaba determinado, ya estaba decidido. Ellos iban a arrestar a Jesús con traición y matarle, con engaño y matarle. ¿Por qué? Porque ellos no tenían argumento para arrestar a Jesús si no fuera con engaño. Y el pueblo no iba a concordar con ellos. Entonces dijeron, no durante la fiesta para que no haya alboroto en el pueblo. Por eso fueron a arrestar a Jesús de noche en el jardín de Getsemaní, para que nadie sepa lo que sucedía. Ahí, hermanos, yo voy a decirles a ustedes, miren, Juan 11 ya había leído que los líderes judíos se sentían amenazados en perder la credibilidad delante del pueblo y delante de los romanos. Está en el versículo 47 y 48 de Juan 11, para que ellos no pierdan su lugar, su posición, porque los romanos iban a apastarlos y colocar a otros líderes. Entonces ellos estaban con miedo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, es interesante que Mateo registra uno de los 12 y Mateo se llama uno de los 12. Esto quiere decir ¿qué cosa? Para Mateo es doloroso ver uno de los 12 que traicionaba a Jesús. Alguien que anduvo con Jesús, alguien que fue cómplice de Jesús, alguien que conocía el corazón de Jesús, oyó todas sus enseñanzas, su proceder, su corazón puro, como era profeta de Dios, y traicionar a Jesús. Eso no pasaba por la cabeza de Mateo. Es horrible. Entonces Mateo insiste en escribir a Judas como uno de los 12 por causa de esto. Él vio los milagros que Jesús hacía. Y aún más, en Juan 12, versículo 6, nos muestra que Dios entregó para que Judas cuide la bolsa donde se colocaba el dinero, las ofrendas, y Judas quitaba para sí. El Señor dio la bolsa. Dios dio la bolsa de las ofrendas para un ladrón, como entregar una cuna para Herodes.
quedó claro en el versículo 47 que los que mandaban eran los principales sacerdotes, ¿no eran? Sacerdotes y ancianos del pueblo. Y los escribas, esto está en Marcos 14:43, principales sacerdotes, ancianos del pueblo y los escribas. Y en el registro de Lucas, vale la pena que leamos Lucas, porque en la lectura de Mateos 26 da la impresión que los principales sacerdotes no vinieron, solo mandaron a sus siervos, los empleados del Sanedrín. No, ellos fueron. Lucas 22:52, perdón. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, quiere decir, Jesús se dirigió, quiere decir que ellos estaban presentes allí. Y los jefes y de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él, y dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esto es muy fuerte. Entonces ellos vinieron a arrestar a Jesús con espadas y palos. Y Jesús fue entregado también para Pilatos. Vamos a ver Juan 18, versículo 30. Cuando ellos entregaron a Jesús a Pilato, y ellos dijeron con todas las letras que Jesús era un malhechor. Capítulo 18 de Juan, versículo 30. 29 dice así: entonces salió Pilatos a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Jesús fue entregado como un malhechor, quiere decir como un bandido. Por tu causa o por mi causa, Jesús fue entregado como bandido, como malhechor. Señor Jesús. Y en el registro de Lucas 22, versículo 21-22, Lucas 22, Señor Jesús. ¿Es eso, no? ¿Es ese versículo? A la verdad del Hijo del Hombre va según lo que determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Vamos a ver Juan 13, versículo 27 al 30. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Entonces Judas vino y besó a Jesús, y el beso en verdad era la señal de la traición. El beso era, arresta a este es el malhechor. ¿Puede creer que Judas hizo algo así? Entonces, hermanos, ahora voy a leer una nota para que ustedes entiendan de la King James actualizada, que dice lo siguiente: Judas organiza su emboscada contra Jesús, acompañado de los más importantes sacerdotes, maestros de la ley y líderes religiosos del pueblo. Perdónenme, estos vinieron con cerca de 500 policías armados, 500 policías armados y sirvientes del Sanedrín, que es el tribunal, que son empleados del tribunal, los trajeron juntos. Estos policías
eran destinados a mantener el orden público, eran policías. Y aparte de estos, ellos, los principales sacerdotes, llamaron la ayuda de los romanos, porque hasta aquí eran los judíos y los romanos mandaron a los soldados. Entonces, voy a leer, esto está en la nota. Soldados especiales de la corte romana vinieron de la fortaleza de Antonia. La fortaleza de Antonia es la residencia oficial de Pilatos, porque Pilatos, él tenía su residencia oficial en Cesarea, pero cuando él venía a Jerusalén, él quedaba en la fortaleza de Antonia. Entonces la fortaleza de Antonia era su residencia oficial cuando estaba en Jerusalén. Entonces allí quedaba todos los soldados. Entonces, equipados con armas y linternas, a pesar de la fuerte luna llena de la época, porque conocían y temían los poderes sobrenaturales de Jesús. Ellos oyeron hablar que Jesús hacía milagros, entonces estaban con miedo. Por eso vinieron con un grupo grande, aunque nunca los haya usado a su propio beneficio. Esto está en la nota de King James actualizada. Entonces voy a leer otra nota para que ustedes entiendan el tamaño de la cantidad de los soldados. En la versión King James actualizada dice así. Yo voy a leer Juan 18, versículo 3. En la versión King James actualizada. Entonces Judas, guiado un destacamento de soldados romanos y algunos guardas enviados por los jefes del sacerdote, solo los guardianes ya eran 500. Ahí trajo a los soldados. Llegó a este lugar con linternas, antorchas y armas. Juan 18:3. Entonces aquí la nota explica, un destacamento o un pelotón estaba compuesto en general por 760 hombres de la infantería y 260 de la caballería para justificar la presencia de un oficial comandante. Si hay un comandante, tiene que tener toda esa fuerza, que son 760 hombres de infantería, 260 de caballería. Y el oficial comandante estaba allí también. Los judíos esperaban resistencia armada, por eso pidieron ayuda a los romanos. Hermanos, eran 500 policías de parte de los sacerdotes y casi 1000 soldados. Hermanos, estaban con mucho miedo de Jesús, ¿Ustedes consiguen imaginar el ambiente en Getsemaní? Por eso que los discípulos se escaparon. ¿Vio, Amir? Usted también huiría. Hermanos, así. El destacamento. Juan 18:12 en King James actualizada. Así el destacamento de soldados con el comandante. El comandante está presente. Cuando el comandante está presente tiene que tener estos casi 1000 soldados. Y los guardianes de los judíos lo encarcelaron y lo ataron. Necesitaban atarlo, hermanos. Es importante conocer la cantidad de policías movilizados para arrestar a Jesús. Y este aparato militar asustó a los discípulos. Miren el versículo 56 de Mateos 26. Mateos 26, versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos huyeron. Vieron a toda aquella fuerza de la policía, vieron aquella fuerza militar. ¿Quién nos impresionaría, hermanos? Hermanos,
1.500 personas allí, todos armados. No va a intentar, no va a intentarlo. Entonces, uno de los discípulos, que es Pedro, sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, y Jesús le dice que envaine la espada. Todos los que a espada hacen a espada morirán. Jesús dijo así, versículos 52-53. Si yo quisiésemos salvar, yo no podría rogar al Padre que mandaría 12 legiones de ángeles para defenderme. Yo no podría hacer eso. ¿Sabe cuánto es una legión? En la época, si usted lee Strong's, que explica, en la época de Augusto, emperador Augusto, una legión estaba compuesta de 6.826 soldados. Entonces serían cerca de 80.000 ángeles. Si Jesús mandase al Padre, que el Padre mandase 12 legiones de ángeles, son 80.000 ángeles. Un ángeles terminaría con todos ellos. Pero si Jesús quisiese defenderse, y nosotros permaneceremos en la muerte, permaneceríamos en el pecado, gracias al Señor. Esto está en el versículo 54. Mateos 26:54. Pero entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga. Hermanos, el Señor no oró en el jardín de Getsemaní al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Hermanos, Jesús, lo que más hacía a Jesús sufrir, Jesús angustiarse, Jesús pasar por todo aquello que pasó por depresión, hermanos, son tres cosas, no necesariamente el sufrimiento físico y emocional. Son tres cosas que yo quiero recordarles a ustedes. Primero, Jesús estaba sufriendo, hermanos, porque Él estaba para beber el cáliz de la ira de Dios. Jesús nunca hizo nada para que Dios se enoje contra Él. Jesús nunca tuvo ninguna desarmonía con el Padre. En este momento en adelante, Él iba a beber todo el cáliz de la ira de Dios. En verdad, la ira de Dios contra los pecadores. La ira de Dios contra usted y contra mí. Iría a dirigirse. Toda la ira se dirigiría a Jesús. Entonces, este era su sufrimiento. ¿Sabían eso? Él nunca desagradó al Padre. En segundo lugar, hermanos, después de 3 horas, después de las 3 primeras horas de la crucifixión de Jesús, de repente el Padre lo abandonó. Él entonces clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque en Él estaba concentrado todo el pecado nuestro, en Él. Dios lo hizo pecado por nosotros. Entonces Dios abandonó a Jesús por primera vez en la vida de Jesús. Este era el sufrimiento de Jesús. Y el tercer motivo por el cual Jesús estaba angustiándose es que Él lloraba para que no fuese dejado en la muerte. Esto está en Hebreos. No fuese dejado en la muerte. Está terminando la batería, creo. Entonces, hermanos, gracias a Dios, Dios podría no haber aprobado toda la obra de Jesús como hombre. Si Él no aprobase la obra de Jesús como hombre, Dios lo dejaría en la muerte. Pero, gracias a Dios, Él fue el varón aprobado por Dios. Dios lo resucitó de entre los muertos. Hermanos, ¿esto no es maravilloso? Entonces, los sufrimientos de Jesús
son para hoy, para su iglesia, para que su iglesia pueda experimentar la muerte y resurrección y vivir en la resurrección. Oh Señor Jesús, ¿qué hora es? Creo que voy a detenerme aquí. Yo no terminé aquí, pero yo creo que ustedes entendieron lo que el encargo mío, mi encargo, para mostrar todo esto pasó Jesús por causa nuestra. Entonces, hermanos, más de que lo que debemos dar nuestro corazón de gratitud al Señor. Señor, yo no merezco estar aquí. Gracias a Dios por la muerte del Señor, por su resurrección, me dio una nueva vida y hoy vivo en esta nueva vida. Y hoy yo quiero consagrar toda mi vida al Señor. Yo quiero implantar el reino aquí en la tierra, traer el reino de regreso. Yo pago cualquier precio para edificarme con los hermanos y dar este tiempo de refrigerio para el Señor, de armonía, de unidad, de paz, para que el Señor hoy mismo ya pueda experimentar el descanso en su iglesia. Y así la iglesia en Filadelfia, esta es nuestra tarea, hermanos. Por eso, hermanos, nunca vamos a dejar de guardar su palabra, la palabra profética. Hermanos, vamos a tener el amor reverente a la palabra. ¿Sabe qué significa el amor reverente? Tener reverencia cada vez que Dios habla. ¡Opa! Temor y temblor. No es oír el mensaje haciendo otras cosas. Hay gente que escucha el mensaje viendo el juego, un partido de fútbol. Hay gente que escucha el mensaje superficialmente. Hermanos, vamos a tener el amor reverente. Vamos a tener referencia. Dios está hablando. Vamos a oír lo que Dios quiere hablar. Entonces tenemos que tener el amor reverente a la palabra y no negar el nombre del Señor. Nunca dejar de depender del Señor, invocando el nombre del Señor. Y Dios promete a esta iglesia que Él nos guardará de la hora de la prueba, cuando llegue la gran tribulación que es el fin. Esta iglesia sería arrebatada. Hermanos, mi responsabilidad termina ahí. No sé si ustedes saben, uno de los viajes a Minas Gerais, cuando fui a visitar el expolio en Cataguases, yo estaba Mauricio con los hermanos allí en una van. Yo hice una pregunta al Señor. Señor, dígame concretamente, ¿cuál es mi papel aquí? ¿Qué tengo que hacer de una manera concreta? El Señor me respondió así: de introducir a mi pueblo en la buena tierra de Canaán. Entonces mi tarea termina cuando la iglesia en Filadelfia sea arrebatada. Hasta allá voy a esforzarme, voy a sudar, voy a gastar mi garganta. Y ustedes también. Nosotros vamos a salir, predicar el Evangelio, traer materiales para la edificación de la iglesia. Vamos a dar al Señor este lugar de descanso, una vida de iglesia maravillosa, llena de armonía, llena de paz. Jesús es el Señor. Amén.